¿Cómo han pasado ese día de la primavera, día del estudiante? ¿Todo bien? Sí, profe, todo tranquilo, por suerte. Todo tranquilo. Bueno, hay que seguirse cuidando, no queda otra. Por más que abran, hay que seguirse cuidando hasta ver qué pase. Bien, ¿cómo estamos preparados para el integrador? Ahí tengo unos mensajes, yo salí de viaje, así que ya me voy a poner en contacto con los que habían pedido turnos el jueves y viernes. Ya nos ponemos en contacto para hacer hoy, después de que termine con el turno noche, haríamos un poquito y lo demás haríamos mañana a la mañana y mañana a la tarde. Ah, profe, yo lo había mandado después de esta noche, después de la clase de la noche, se va a quedar corrigiendo carpeta. Después de la clase de esta noche, no, antes de la clase de esta noche, porque terminamos a las 11:05. Ah, bien, después de esta clase, entonces, entre esta clase y la de Después la de, noche. sí, Perfecto. a ver, no, perdón, terminamos 7:30 hoy es lunes. No me perdí. De las 7:30 en adelante, Ah, bien, después de la clase de la noche, entonces, perfecto. después de la clase de la noche, sí señor. Ya voy a ver los mensajitos, así damos los turnitos, así nos vamos a organizar. ¿Estamos? Entre hoy, mañana, el miércoles, vemos cómo nos organizamos. Perfecto. Todos adentro. Perfecto. Estamos 22. Bien. Vamos entonces a ver qué es lo que habíamos hecho la semana pasada. Dar comienzo a la clase de hoy. Tenemos acá. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Ahí se alcanza a ver Bien, la gracias. página. Yo me Muy cruzo bien. de horario hoy, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Excelente. Bien. Entonces tenemos semana número 25, clase número 40, 27 de septiembre 2021. Nuestra programación, como siempre, hasta fin de año, tenemos este sábado un encuentro a las 9 de la mañana y el 30 de octubre el último encuentro ya de el cuarto integrador. La clase pasada habíamos hecho un repaso general de los ejercicios del tercer integrador, en donde, esto fue la semana pasada, el 20 de septiembre, donde hicimos un pasaje por todos los ejercicios, dijimos qué es lo que formaba parte de cada uno, ¿sí? Entonces teníamos la línea física, la línea con resistencia, inductores y capacidades, después calcular el ROE y coeficiente de reflexión en una carga con RL y RC, después teníamos cálculo de impedancia de entrada, cambio de frecuencia, y después tenemos adaptación con una stub, adaptación con un stub cambiado de frecuencia, adaptación con dos stub y adaptación con línea de lambda sobre 4. ¿Sí? El 1 de octubre vamos a hacer el en vivo, capaz que tengamos que correr el horario de la tarde. A las 16 creo que no va a poder ser, pero ya vamos a ver. El 1 de octubre hacemos un encuentro. En base a los que digan que pueden ir, vamos a hacer un encuentro presencial para
firmar las carpetas o hacer algún tipo de actividad. Vemos ya, nos ponemos de acuerdo a ver si realmente vale la pena o no vale la pena juntarse o lo pasamos para el cuarto integrador. Entonces dijimos, propagación, un repaso general de los ejercicios del tercer integrador. Después, hicimos una comparación de la onda cuando se propaga en un medio continuo, que se propaga indefinidamente, con reflexión perpendicular que nos genera una onda estacionaria y reflexión oblicua que es una mezcla de las dos. Tenemos una onda progresiva y una onda estacionaria. La onda progresiva es paralela a la superficie frontera y la onda estacionaria perpendicular a la superficie frontera. Es decir, que nosotros podríamos considerar la reflexión oblicua como la unión de las dos situaciones que habíamos visto antes. ¿Sí? Acá si le ponemos onda progresiva, acá tenemos, así nos queda ya onda estacionaria, y la reflexión oblicua que tiene las dos, onda progresiva y onda estacionaria. Progresiva, paralelo a la superficie frontera, y estacionaria en forma perpendicular. Si nosotros a la reflexión oblicua la llevamos justo a la perpendicular, nos queda la reflexión perpendicular. Es decir que a la reflexión perpendicular la sacamos de esa perpendicular y tenemos reflexión oblicua. La comparamos también con la propagación entre la superficie terrestre y las capas atmosféricas que habíamos visto el primer día en clase, con la propagación celeste o espacial. Además, dijimos que la reflexión oblicua se aplica en guías de ondas y fibras ópticas, que son los dos puntos que nos faltan, y de las guías de ondas vimos que tenemos dos modos de propagación. El transversal magnético, y transversal eléctrico. Esos son los dos modos que vamos a tener en las guías de ondas. Lo que nos falta, las unidades 10, 11, 10 reflexión oblicua, 11 guías de ondas, 16 fibras ópticas, 14 radiación, y ese elemento que produce la radiación lo estudiamos en el 15, que es antena. Ese elemento radiante en la práctica es el que denominamos antena y lo vemos en la unidad 15. Es decir, 14 y 15, radiación y antenas, tienen el mismo concepto. Eso es lo que veríamos nosotros para el cuarto integrador, que si Dios quiere va a ser el 30 de octubre a las 9 horas, si es que no volvemos a presencial. Nosotros ya llevamos 2 clases presencial en la Universidad Pascal. Tenemos 2 semanas ya de clase presencial, con todos los protocolos, con todos los cuidados. Realmente muy bien el retorno a la presencialidad. Los ejercicios que nos estarían faltando, habíamos dicho la clase pasada, son 19. 3 de reflexión oblicua, 6 en guías de ondas, 2 en radiación, 4 en antenas y 4 en fibras ópticas. Es decir, que nos estarían faltando 19 ejercicios para terminar con la materia en el cuarto integrador. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a achicar acá para que se pueda ver mejor. Bien, entonces tenemos, fíjense que nosotros al ver guías de ondas, vamos a hacer referencia también a radiación. ¿Por qué? Porque nosotros ese elemento que va a generar la onda electromagnética en la guía de onda, ese elemento radiante, pongamos que nosotros tenemos una guía de onda así, dijimos que es
un conductor hueco, es decir, que va a tener 4 paredes. Acá, vamos a ponerlo de otro color, acá nosotros vamos a introducir el elemento radiante. Lo vamos a poner por ahora, lo vamos a poner acá. Ese cable mallado, cable coaxil, se lo vamos a poner acá, donde la malla va a ir unida a la tapa. Vamos a llamarle tapa, pared, es decir, que va a tener 2 paredes. Techo. Y el de abajo le vamos a llamar piso para el piso y el techo es lo mismo, ¿no? Esto es porque es una guía de onda rectangular. Si nosotros tuviéramos una guía de onda cuadrada, el techo, la pared, las paredes y el piso serían iguales. Es importante interpretar esto que hemos representado acá. Este va a ser un cable coaxial, así. Acá la malla se la unimos a la tapa y el elemento radiante queda allí. Quiere decir que si nosotros aplicamos nuestros conocimientos de polarización, el campo eléctrico estaría paralelo al conductor. Ese sería el campo eléctrico. Sería muy chiquito. El campo eléctrico sería paralelo al conductor. Entonces, si nosotros armamos la guía de tal forma, la ponemos en un sistema de ejes coordenados, en donde nosotros decimos, la altura va a ser Y, acá le vamos a poner X, para que sea X por Y, y acá vamos a tener el eje Z. Vamos a hacer un corte. ¿Se entiende? Entonces, ese elemento que hemos puesto allí eso es un elemento radiante. Está radiando la onda electromagnética dentro de la caja hueca, de la caja conductora. Elemento radiante, dijimos. Y se está comportando como una antena. Se está comportando como una antena. Es decir, que dentro de ese conductor hueco, nosotros podríamos compararlo con la superficie terrestre el transmisor
donde decíamos que el campo eléctrico estaba acá. ¿Sí? O sea, ese elemento radiante que hemos puesto ahí se está comportando exactamente igual a este que nosotros conocemos acá. Es exactamente igual. Y cuando comparamos ese elemento radiante entre la superficie terrestre y las capas atmosféricas, nosotros veíamos que esa onda sale de la antena y se va reflejando de esta manera. Y acá, dentro de la guía de onda, se va a comportar de esa manera. ¿Se entiende el concepto? Quedó claro, profe. Perfecto. Entonces, nosotros al poner el elemento radiante, a ver si o sea, todos se dan cuenta de lo que sería un elemento radiante, un cable coaxial en el pelo del cable, nada más. ¿Sí? La antena. Es una antena, pero digamos que lo puedo generar, si la frecuencia es alta, lo puedo generar directamente con un pedacito de cable. A ver si se alcanza a ver acá. A ver si se alcanza a ver. Acá se alcanza a ver el cable coaxial. Sí, profe. Sobre la cabeza. Capaz que se vea mejor. Sí, se lo ve bien, profe. ¿Sí? Sí. Bien, ahí. Ahí se ve. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que nosotros ponemos. Esto, acá, a ver. Esto que ponemos acá, a ver si podemos acercarnos. Sí, ahí. Esto es un cable coaxial, en donde le hemos pelado la punta y eso es lo que estaríamos poniendo dentro de la guía de onda. ¿Está bien? Entonces no hay nada especial, digamos. ¿El largo de ese cable importa? Va a depender de la longitud de onda que estemos trabajando nosotros. ¿Sí? Sí, sí, díganos. Es que ahí es donde se generan. En el conductor hueco. Porque nosotros
Lo que nosotros dijimos de reflexión oblicua es, supongamos, tenemos una superficie conductora, tenemos una superficie conductora acá. Incidimos con una onda en forma oblicua, así. ¿Cierto? Entonces decimos, si se refleja, vamos a tener que el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo de reflexión. El θ I es igual al θ R. Ahora, si nosotros a esto le ponemos un techo, si le ponemos un techo, esa onda cuando se refleje, esto venía así. Se reflejó acá y pasa para acá. Ahora, cuando llegue acá, se va a reflejar de nuevo, se va a reflejar de nuevo, se va a reflejar de nuevo. Esto es lo que generaba la onda estacionaria y la onda progresiva. Cuando nosotros tengamos eso dentro de un conductor hueco, la onda se va a propagar. La progresiva se propaga paralela, en este caso al piso, y el estacionario va a estar entre el piso y el techo. Y entre las paredes, por supuesto. ¿Bien? Entonces así, o sea, nosotros acá lo estamos representando en forma de haz o rayo, pero acuérdense que la onda electromagnética es una onda. No es un rayo. Entonces la sumatoria de todos esos rayos son los que nos van a generar acá la onda estacionaria. Y la sumatoria de eso va a generar una onda progresiva para allá. ¿Sí? ¿Queda claro? Y para tenerlo, para saber el comportamiento, esto que estamos introduciendo acá nosotros, ese elemento radiante, muy vagamente, si nosotros bajáramos de frecuencia, decimos, ¿por qué se propaga la onda por ahí? Alguna vez lo dijimos. ¿Sí? Si nosotros emitimos sonido por acá sale sonido. Qué sé yo, cualquier sonido puede salir. Por ahí, ¿sí? ¿Vamos? Vamos a hacer el sonido. ¿Queda claro? Entonces, si nosotros decimos, acá se produce lo mismo que dijimos cuando en la antena de cablevisión, de DirecTV. Ese cañito que tenemos se propaga la onda. Es una guía de onda, un conductor hueco en donde la onda se propaga. Pero ahí hacemos al revés. O sea, ¿qué es lo que pasaría si nosotros acá, el sonido, o sea, acá sonido, vamos a poner. ¿Qué pasa con las altas frecuencias? Y nosotros lo que hacemos es poner, ahí lo vamos a poner en otro, para compararlo con
una antena parabólica, si bien ya lo hemos dicho, pero... Con una antena parabólica, nosotros vamos a tener la guía de onda, la antena parabólica, y esto va a estar en el foco. Eso va a estar en el foco. ¿Por qué? Y porque nosotros vamos a lograr, al estar en el foco, que las señales que salgan acá, a una cierta distancia, van a haber recorrido el mismo camino, entonces van a tener igual fase. Si nosotros comparamos acá el camino que hace la onda que viene por acá, la onda que viene derecho, luego la onda que pasa por acá, van a ser diferentes los caminos. Acá no lo notamos con el sonido. A veces podemos escuchar un retumbe, pero si nosotros quisiéramos hablar a través de un caño, se deformaría la señal de salida. En cambio, nosotros con la antena parabólica le ponemos una guía de onda y en vez de abrirla a la guía de onda como esa de sonido, pues nosotros podemos tener el caño y podemos ver en algunos lados, podemos llegar a ver que le abren directamente a la guía de onda, así. Pero ¿qué pasa? Tenemos la señal, esa que sale por acá, esa que sale por acá y sale por acá, van a tener distinta fase. Es por eso que nosotros ponemos una guía de onda en el foco de la parábola y con eso conseguimos que la onda se propague con la misma fase. ¿Queda claro? Bien, ese elemento radiante que nosotros mostramos es el que después vamos a ver en radiación. Este elemento que hemos puesto acá, elemento radiante, está generando la onda en la guía de onda, está generando la onda en la superficie terrestre, está generando la onda en cualquier tipo de antena que nosotros pongamos en el espacio. Profe, ahí en la guía de onda no tenemos la misma limitación con el rango de frecuencia como si teníamos con la transmisión terrestre, ¿no? Sí, cada fabricante, fíjense, el que tenga a mano la guía de actividades, tenemos una tabla, así como teníamos la tabla de guía de cable coaxil, una página anterior tenemos la tabla de guía de onda de Hewlett-Packard. Y nos dice el rango de frecuencia que podemos usar cada guía de onda. O sea, no es que yo tomo una guía de onda y la puedo hacer trabajar en cualquier frecuencia.
El fabricante, acá tenemos la tabla donde nos dice en qué rango la podemos utilizar. Sí, ahí vi, profe, dice el rango y el modo también. No, da como ejemplo. Da como ejemplo el modo, o sea, la podemos utilizar en cualquier modo. Acá da como ejemplo el TE10 para verificar la frecuencia de corte. Y nos da los diferentes materiales para ver las calidades que podemos llegar a tener. Bronce, aluminio y plata. ¿Sí? Y nosotros vamos a verificar que con las ecuaciones que nosotros obtenemos a partir de las ecuaciones de Maxwell, podemos verificar la frecuencia de corte que nos dice la tabla para ese modo de frecuencia. Entonces, volviendo al elemento radiante, nosotros vamos a decir que a ese elemento radiante vamos a hacerlo al revés. Acá tenemos la guía de onda, esto está en el eje Z, esto dijimos que es el Y, esto es el X, eje X, vamos a decir que el ancho es A, el que nos dará en la tabla, fíjense que nos dice ancho A en pulgadas y ancho A en centímetros. Y después nos da la altura B de la guía. O sea, acá nos estaría dando el ancho y la altura. La longitud se la podemos dar nosotros de acuerdo a cómo necesitemos. Entonces vamos a cortar acá, hacer un corte, así. Profe, Sí, profe, la clase pasada me parece que usamos otra referencia de los ejes. No sé si vamos a usar esta o esa conveniencia es. ¿qué referencia? Los ejes, profe. O sea, el Y estaba en otro lado, el X en otro lado, el Z en otro lado, a eso me refiero. ¿En qué otro lado? Y en el Z era el Y, si no me equivoco. Pero acá estábamos hablando de reflexión oblicua. Claro, pero lo ejemplificamos con guía de onda que tenía el techito, ahí está la guía de onda, ¿eh? Por eso, Nada, por eso consulto. ojo, ojo. Nosotros, si bien se aplica reflexión oblicua en guía de onda, nosotros podemos explicar la reflexión oblicua en cualquier sentido y poner la guía de onda en cualquier otro sentido. O sea, no nos atemos a que porque vimos reflexión oblicua. La reflexión oblicua la aplicamos en guías de ondas. Pero eso no significa que tenemos que trabajar siempre así. ¿De acuerdo? Estamos, profe, eso quería saber. O sea, tenemos que saber aplicar. A la guía de onda sí la vamos a poner siempre en el eje Z. Si usted me dice, sí, siempre la vamos a poner en el eje Z. A la guía de onda, por eso me extrañaba de que la guía de onda lo hubiéramos dibujado diferente. Nosotros estuvimos hablando de reflexión oblicua, entonces sí, reflexión oblicua la podemos explicar de la forma que sea, porque
Porque como nosotros veníamos hablando de que la onda se propagaba en el eje Z, cuando dijimos acá se propaga en el eje Z, después la reflexión perpendicular también la referimos al eje Z. Entonces, si le cambiábamos en reflexión perpendicular, dice, ¿por qué cambio el tipo de reflexión? Entonces, cuando analizamos la reflexión oblicua, mantuvimos para poderla relacionar con la reflexión perpendicular, el eje Z. Pero acá, en guía de onda, nosotros vamos a tener el ancho y el alto y la propagación a lo largo del eje Z. ¿Por qué? Porque según cómo nosotros pongamos el elemento radiante, vamos a copiarlo 3 veces esto. A ver si podemos. Según cómo pongamos nosotros el elemento radiante, va a ser el modo de propagación. Entonces, lo ponemos allí, ¿para qué? Para nosotros poder graficarlo y tener ya los 3 modos que vamos a trabajar normalmente. Entonces, lo vamos a hacer en azul. Vamos a poner, cuando lo ponemos en la tapa al elemento radiante, vamos a tener el campo eléctrico en la dirección Z. Cuando lo ponemos en la tapa, el campo eléctrico va a estar en I. Y cuando lo ponemos en cualquiera de las dos paredes, ¿en qué va a estar? ¿Sí? Porque el elemento conductor está paralelo al eje X, entonces vamos a poner uno, 2 y 3. Esas van a ser las tres posibilidades básicas de poner el elemento radiante. ¿Sí? O sea, después es lo mismo ponerla en el segundo caso arriba o abajo, y en el tercer caso en la pared derecha o en la pared izquierda. Es exactamente lo mismo. Profe, Sí, siempre se va a dar que B sea menor que A, o sea, que tenga esa relación. así nos describe, cuando nosotros decimos el ancho, siempre va a ser A. Si usted se fija, porque nos vamos a basar en la tabla que nos da el fabricante. Hewlett Packard, fíjese que en la misma tabla nos dice A y B.
De cualquier manera, si nosotros la giramos 90 grados, no altere nada el tema de propagación. ¿Me entiendes? Bien, bien, es más una referencia O sea, de construcción, ¿no? ¿No? Sí, 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 sí. Pero esa referencia, ojo que va a ser importante en el momento de calcular la frecuencia de corte. Ojo que va a ser muy importante saber cuál es el ancho y cuál es el alto. No las podemos dar vuelta. Entonces, ahora volvemos a los modos de propagación para ver cómo son estos modos. Nosotros tenemos en guías de ondas, tenemos dos modos de propagación. En guías de ondas. Dos modos de propagación. El transversal magnético y el transversal eléctrico. Y para acordarnos, le agregamos solo existen esos modos, esas componentes, le vamos a poner, para que sea más. Esas componentes del magnético o eléctrico. Si nosotros decimos modo transversal magnético, solo existen las componentes transversales del campo magnético. Si nosotros decimos transversal eléctrico, solamente existen esas componentes transversales del campo eléctrico. Quiere decir que si nosotros decimos transversal magnético, solo existen las componentes transversales del campo magnético. Transversales vamos a agregarle una cosita más. Solo existen esas componentes transversales al eje. Vamos a poner acá. ¿Qué significa el transversal? Transversal al eje. Al eje de la guía del, y acá punto suspensivo, si yo digo transversal magnético, solo existen esas componentes transversales al eje de la guía del magnético. Transversal eléctrico, solo existen esas componentes transversales al eje de la guía del eléctrico. Quiere decir que si nosotros estamos en el transversal magnético, vamos a tener HX y HI, porque HZ va a ser igual a 0. Y en el transversal eléctrico
vamos a tener E sub X, E sub Y, EZ igual a 0. Pero solamente nos habla del transversal magnético, quiere decir que acá existe el E sub X, el E sub Y y el E sub Z. Y acá nos habla del transversal eléctrico, entonces quiere decir que existe el HX, el HY y el HZ. ¿Se entiende? Quiere decir que la clave nuestra está acá. Que en el transversal magnético HZ es igual a 0 y en el transversal eléctrico EZ es igual a 0. ¿Se entiende? Eso es lo que nos definen los modos. Cuando yo hablo de transversal magnético, HZ es igual a 0. Si hablo de transversal eléctrico, EZ es igual a 0. Entonces, con los dibujos que hicimos anteriormente, si nosotros decimos, observen una cosa, HX, HX, HY, HY, E sub X, E sub X, E sub Y, E sub Y. En el transversal magnético, HZ igual a 0, pero tiene EZ. En el transversal eléctrico, EZ es igual a 0, pero tiene HZ. Entonces, lo que nosotros tenemos que acordarnos es, el transversal magnético solamente existe en los modos transversales de campo magnético. Quiere decir que la componente que está en la dirección del eje, la que no es transversal, sino la que está en la dirección del eje, es igual a 0. Entonces, nosotros observando acá, vamos a hacer una votación. El caso 1, que tiene EZ, ¿qué modo sería? Transversal magnético. 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 Magnético, profe. 2, Magnético. 3. ¿Todo de acuerdo? Si tengo EZ, este va a ser el 1. Para tener transversal magnético, tengo que tener el elemento radiante en la tapa, porque si no, no voy a tener EZ. Es la única posición que voy a poder poner el elemento radiante para tener transversal magnético. Y el 2 y el 3 van a ser transversal eléctrico porque si tengo E sub X y E sub Y en el otro, ¿de acuerdo? EZ no voy a tener. ¿Se entiende el concepto? No, profe, ¿puede repetir cómo dedujo entonces que es eléctrico? ¿Entendió el concepto acá? Sí, sí, eso sí. Bien, de acá sale. Al tener EZ, el EZ lo voy a tener solamente poniendo el elemento radiante en la dirección de Z, que es el primero.
poniendo el elemento radiante en cualquiera de las otras tapa, pared o piso, voy a tener transversal eléctrico. Ah, perfecto, perfecto. Porque la única forma de tener campo eléctrico en Z va a ser poniendo el elemento radiante en la dirección Z. Así como cuando en la antena decíamos, esto es polarización vertical porque la antena está vertical. Si tengo polarización en Z, el campo eléctrico está en Z. Si tengo campo eléctrico en Z, es transversal magnético. Claro, ahí me quedó claro, profe. ¿Bien? O sea, compárenlo con polarización. ¿Sí, Mario? No. Ingeniero, Sí. la cara izquierda de la guía de onda, donde va el Es lo elemento mismo. radiante. La cara izquierda o la cara derecha es exactamente lo mismo. Lo que serían las paredes. No, pero la derecha la tengo clara que tiene que ir abierta. La pregunta era, ¿la cara izquierda está ¿Cómo cerrada? abierta? ¿Cómo abierta? Espere. ¿Cómo abierta? Y si no, no sale la señal. La cara derecha, en el dibujo que estamos viendo, la parte de la derecha está abierta porque ahí es donde sale la radiación. Usted dice, La cara bueno, izquierda. pero es que acá yo le puedo poner la antena parabólica del otro lado. O sea, yo le puedo Claro, poner. esa es la idea. La pregunta mía es, del lado donde va el elemento radiante, ¿va una placa, va cerrado? ¿Cómo Claro, evito, para si lo evitar que pusimos venga para acá, atrás? lo pusimos acá. Estaba donde le puse la conexión. El elemento radiante, la malla, de ese cable va unido a la tapa. Hay una tapa, bien, esa era la pregunta, eso quería saber. Sí, tenemos una tapa. Profe, y esa tapa está independientemente de si yo lo pongo, por ejemplo, en una pared o en el techo al elemento. Sí, más vale, tiene que estar cerrado porque si no se le va por ahí también. Sí. No había visto que ahí decía tapa, disculpe. No, por favor. A ver si podemos lograr, a ver si puedo traer. Cómo tenemos la válvula Klystrom. Repitamos. Un segundito. A ver si puedo traer la válvula Klystrom, que también es un elemento radiante. Para ver que no solamente con. Acá. Ahí estamos. Este dibujo ustedes lo tienen en el libro.
Ahí se alcanza a ver. Sí, profe, ahí se ve. ¿Sí? En donde yo genero con la fuente de microondas, que es una válvula Klystron que tiene una patita más larga, ahí está el zócalo, que está tomado sobre la guía de onda. La onda se propaga y después la tomo con un cable coaxial, acá como para hacer una transición. ¿Está bien? Ese conductor hueco va a permitir que la onda se propague en su interior y yo podría tener un cable coaxial en los dos extremos o en este caso un generador de onda electromagnética que es una válvula Klystron y la tomo con un cable coaxial a una cierta distancia. ¿Queda claro? Y fíjense, nosotros observando los diagramas, vamos a multiplicar para limpiar un poco. Si nosotros analizamos el campo alrededor de ese conductor, lo hacemos igual que hemos visto en el análisis de cualquier campo magnético. O sea, vamos a tener alrededor de ese conductor, vamos a tener el campo magnético, por lo tanto vamos a tener H en X, H en Y, pero no vamos a tener HZ, porque dijimos que es transversal magnético. Así como cuando nosotros poníamos una antena, cuando vimos Maxwell y decíamos, tenemos un generador, al capacitor lo abrimos, hacemos aquí un capacitor diminuto. Esto generaba así como representamos el capacitor. El desplazamiento de cargas entre las placas, acá consideramos que está cargado en este punto, está cargado en masa. Y eso era lo que nos generaba a nosotros la onda electromagnética. Pero si hacemos el análisis del campo magnético alrededor de ese conductor, o sea, en este caso va a ser circular, el campo H. Y acá vamos a tener el campo eléctrico. Entonces, cuando eso lo ponemos dentro de la guía de onda, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, es considerar esa antena que teníamos en el espacio libre, considerada ahora metida en un conductor hueco. Esa es la única diferencia.
Entonces, cuando nosotros vemos los distintos gráficos, vamos a ver si me lo permite graficar acá. Cuando tenemos los diferentes gráficos, vamos a traerlo. Acá. Vamos a ver que un momentito, así lo pegamos. Ahí tenemos, ya lo muestro. Ahí se alcanza a ver el modo TE10 y el TE01. ¿Se alcanza a ver? Perfecto. Bueno, entonces, ahora voy a traer el TE11, el TM11. A ver, ¿dónde estaba? Acá está. Ahí está. Entonces, acá tenemos una guía de onda. Si nosotros observamos el campo magnético, vamos a ver primero el anterior, para que es más fácil. Si nosotros sabemos que las líneas de campo magnético son cerradas, entonces vamos a tener que el elemento radiante acá está puesto así. Porque nos genera el campo eléctrico y alrededor el campo magnético. En el segundo caso, en el caso de abajo, tendríamos así. Porque las líneas de campo magnético están alrededor de ese conductor, que son los ejemplos que hemos puesto acá. Si yo la pongo arriba o si la pongo en la pared lateral. Ahora, si la ponemos de frente, acá la tendría que poner de la pared de este lado para que vengan las líneas, pero acá estaría así. Para sacar una señal, así. Transversal magnético 1,1.
Entonces nosotros viendo los campos dentro de una guía podemos saber el modo también. Estos serían los tres casos principales. Teniendo en cuenta siempre, o sea, acá no está marcado, pero esto sería el A y esto el B. Esto sería el B y esto el A. Entonces acá se lo estoy poniendo en una pared, tengo el 0, 1, y acá en el techo el 1, 0. Entonces, en el elemento radiante, siempre que nos genere duda, nosotros tenemos que entender el concepto de el transversal. Si me dice transversal magnético, solo existen los modos transversales del campo magnético. Quiere decir que el campo magnético en la dirección del eje es igual a 0. Si me existe EZ, tengo que poner el elemento radiante en la misma dirección de Z, por concepto de polarización, porque el campo eléctrico siempre es paralelo al conductor. ¿Queda claro ese concepto? Sí, profe. Bien, y de ahí parte todo. Nosotros tendríamos que trabajar con las ecuaciones de Maxwell, pero cuando nosotros comenzamos con la explicación de guías de ondas, mañana va a ser día de demostraciones. Pero cuando nosotros empezamos con guías de ondas, ¿cómo? E sub X, E sub Y, HX, HI, existen en TM y TE, como estas cuatro existen en los dos modos posibles, o sea, decir que siempre van a estar presentes, el procedimiento que nosotros hacemos para trabajar en guías de ondas es encontrar E sub X igual a función de EZ más HZ, E sub I igual una función de EZ más HZ, HX igual a función de EZ más HZ, y HI igual a función de EZ más HZ. Eso es básicamente lo que buscamos. ¿Por qué? Y si yo estoy en transversal magnético, HZ igual a 0. Si estoy en transversal eléctrico, EZ igual a 0. ¿Qué es lo que hago? Si estoy en transversal magnético, tacho todo lo de HZ. Y no me afecta a la ecuación que he encontrado porque era una suma. Si tengo transversal eléctrico, todo lo que vale EZ es igual a 0, tacho todo lo de Z y me queda la otra ecuación. ¿Se entiende? Esa es la lógica a aplicar. Esa es la lógica a aplicar. Como esos cuatro componentes existen siempre en los dos modos posibles, entonces encontramos esa componente en función de Z y HZ. Cuando nosotros partimos de las ecuaciones Maxwell y queremos despejar esas componentes, encontramos que llamamos
H cuadrado igual a gamma cuadrado más omega cuadrado mu epsilon. Cuando queremos obtener esta expresión, en cualquiera de los casos, para encontrar su X, para encontrar su Y, para encontrar HX y HY, en todos los casos nos aparece gamma cuadrado más omega cuadrado mu epsilon igual a H cuadrado. Donde gamma sigue siendo la misma constante de propagación que hemos visto nosotros en propagación en medio continuo. Y gamma es igual a alfa más j beta, como habíamos visto antes. Es decir, que trabajamos con las ecuaciones, pero dentro de la guía de onda. Entonces, en la obtención de la ecuación de EZ, nosotros vamos a encontrar que h cuadrado es igual a mpi sobre a al cuadrado más npi sobre b al cuadrado. Donde M y N, nosotros lo habíamos mencionado por acá, a ver, ¿dónde está? Habíamos mencionado los semiciclos, a ver. Okay. Acá, semiciclos, acá está. Los semiciclos, los números de semiciclos que poníamos entre las paredes o entre el techo y el piso. Los semiciclos, lo vimos en la otra clase, la cantidad de semiciclos las expresamos por M y N. La cantidad de semiciclos que va a tener en cada modo. Recordamos acá entonces. M y N, número entero de semiciclos. Quiere decir que en lo que pusimos recién, transversal magnético 1,1 nos está diciendo que tiene un semiciclo en el ancho y un semiciclo en el alto. En el transversal eléctrico 1,0 tiene un semiciclo en el ancho y 0 en el alto. Mientras que acá tiene 0 en el ancho y 1 en el alto, por la posición en la que está. Eso nos va a indicar la cantidad de semiciclos.
Entonces, con estas expresiones, nosotros hacemos la siguiente lógica. Vamos a despejar la constante de propagación. Gamma cuadrado va a ser igual a, pasamos todo para allá, va a ser mpi sobre a al cuadrado más npi sobre b al cuadrado menos omega cuadrado mu epsilon. Pero nosotros lo que queremos es calcular la constante de propagación, que es igual a alfa más j beta. Entonces, vamos a decir, gamma va a ser igual a la raíz cuadrada de mpi sobre a al cuadrado más npi sobre b al cuadrado menos omega cuadrado mu epsilon. Esa va a ser la constante de propagación. Constante de propagación. Y esto dijimos que es igual a alfa más j beta. El mismo razonamiento que hacíamos antes. Entonces, acá hacemos el siguiente razonamiento. Fíjense. Si nosotros hemos definido transversal magnético MN o transversal eléctrico MN, el M y N están fijos. A y B es el tamaño de la guía definida. El mu y epsilon depende del medio dentro de la guía. Si es el aire, ponemos mu sub 0 dentro de la guía. Si está hueca, tomamos mu sub 0 y epsilon 0. O sea que teníamos, cuando nosotros definimos el modo, el M y el N lo tenemos definido. Tenemos que saber con qué guía vamos a trabajar
el A y B ya queda definido. Sabemos que ponemos en el medio de la guía, el mu y el epsilon también quedan definidos. Quiere decir que la única variable de ajuste, ¿cuál es? La frecuencia, puede ser. La frecuencia. La frecuencia. Entonces, si omega cuadrado mu epsilon es menor que m pi sobre a al cuadrado más n pi sobre b al cuadrado, si omega cuadrado mu epsilon es menor que m pi sobre a al cuadrado más n pi sobre b al cuadrado, ¿qué tendríamos? ¿Alfa o beta? Beta. Perdón, menor. Alfa. Tendríamos alfa. Oh, sí me cierro. Tendríamos alfa. Sí, omega cuadrado mu epsilon es mayor que m pi sobre a al cuadrado más n pi sobre b al cuadrado, ¿qué tendríamos? Un número imaginario, por lo tanto tendríamos beta. Como nosotros queremos propagación, vamos a tener que siempre hacer omega cuadrado mu epsilon mayor que el otro término. Entonces, si omega cuadrado mu epsilon es menor, tenemos atenuación. Si es mayor, tenemos propagación. Y si omega cuadrado mu epsilon es igual vamos a tener que 2pi por f va a ser igual a 1 sobre mu epsilon, perdón, 2pi por f al cuadrado va a ser igual a 1 sobre mu epsilon por m pi sobre a al cuadrado más n pi sobre b al cuadrado. Y vamos a llamar frecuencia de corte igual a 1 sobre 2pi raíz de 1 sobre mu epsilon, factor común de m pi sobre a al cuadrado más n pi sobre b al cuadrado. Frecuencia de corte.
De allí, nosotros podemos calcular la frecuencia a partir de la cual la guía de onda comienza a propagar la señal. Sirve tanto para el modo transversal eléctrico como para el modo transversal magnético. Frecuencia de corte. A ver si se copian todos. Frecuencia de corte, FC. ¿Puede volver un igual. cachito a la otra filmina, profe, por favor? Segundito. Frecuencia de corte. Ahí tenemos el cálculo y el razonamiento. O sea que sería Si como nosotros, un filtro pasalto, ¿o no? ¿cómo? Se comportaría como un filtro pasalto, de cierta Exactamente. frecuencia para arriba. Exactamente. Si nosotros tuviéramos que graficar, si tuviéramos que graficar una escala en frecuencia, vamos a tener la frecuencia de corte a partir de la cual va a empezar a propagar la señal. Por lo tanto, se comportaría como filtro pasa alto. Y nosotros vamos a comprobar que, supongamos que tenemos una guía y miramos la señal, ya vamos finalizando. Tenía que haber dibujado. Eso tenemos una guía. Vamos a dibujar otra guía más. Acá. Donde acá tenemos una F1 y acá tenemos una frecuencia 2. Donde la frecuencia 2 es más baja que la frecuencia 1. Por lo tanto, tiene más rebotes. Y si nosotros estamos por debajo de la frecuencia de corte, es como que la onda hace esto. Menor que la frecuencia de corte. No avanza, no se propaga. Lo ideal sería eso, que solamente lo vamos a lograr después en las fibras ópticas, pero acá no, siempre vamos a tener un rebote. Siempre vamos a ver que la velocidad dentro de la guía es muchísimo menor que la frecuencia en el espacio libre. ¿Estamos? Si ustedes observan, nosotros dimos los ejercicios que íbamos a ver. Acá. Todos estos ejercicios de guías de ondas piden calcular la frecuencia de corte. Y lo que pedimos en la parte teórica es hacer este tipo de razonamiento. Que nosotros a partir de la constante propagación comparamos los términos
Si nos da un número entero es atenuación, no se propaga. Si nos da un número imaginario, hay propagación. Si es igual, despejamos la frecuencia y con eso conocemos la frecuencia de corte. Así de sencillo. ¿Queda claro? Muy bien. Manténgase atento, ya voy a ir leyendo los mensajes y nos ponemos de acuerdo para hacer una revisación. Perfecto, profe, le quiere consultar eso. ¿Mañana qué horarios tiene disponible para presentar carpeta? Mañana posiblemente estemos a la mañana. Lo que puedan a la Perfecto. mañana. Y si no, después, a partir de las 6:00 en adelante. Hasta Excelente. Le mando las entonces 9, mensajero. hasta las 9 más o menos que empieza el otro curso. ¿Estamos? Profe, ¿me puede anotar para la mañana? Bueno, si no... Sí, por favor. Los que puedan a la mañana me avisan, entonces así ya coordinamos. Ok, Perfecto, ya le mando un mensaje. Así que... Yo Bien. puedo mañana a la mañana. Bueno, o sea, todos los que puedan me escriben, entonces ya los voy anotando y confirmamos el horario de mañana. Dale, profe, gracias. Muy bien. Perfecto, profe. Nos vemos Chao, mañana. profe, gracias. Nos vemos, profe. Vamos.